Dicho esto, querría recordar algunos hechos del pasado en relación a la propuesta de meditar el año en torno al año 2016. En primer lugar, quisiera recordar algo que parece puramente anecdótico. En el año 1816, trasladarse de Buenos Aires a Tucumán requería 2 meses en carreta. Hacían falta 2 meses para llegar de Buenos Aires a Tucumán. Hoy, por cierto, no hace falta más que 1 hora 25 minutos si descontamos los trastornos de los aeropuertos. Pero ¿cuánto cuesta llegar hoy a Tucumán? Quiero decir, no en términos monetarios, ciertamente. La distancia que nos separa de Tucumán, simbólicamente, es la distancia que impone la ausencia de federalismo en un país. Un país sin federalismo es un país que mantiene la unidad ficticia que genera la dependencia paternal de un Estado distributivo. Nuestro país es un país que sigue adeudado con el federalismo, es un país que sigue en deuda con la interdependencia entre sus partes y la equidad en la distribución de sus recursos. Esta es una deuda que no hemos contraído ahora. Esto que estoy mencionando remite a un dilema casi estructural de la Argentina, que se remonta a los orígenes de nuestra historia, cuando en cierta medida Buenos Aires viene a reemplazar a Cádiz, a la Cádiz española, en esa tentativa de organizar un territorio sobre la base de su hegemonía indisputada. Vale la pena recordarlo entonces, en el momento en que nos preguntamos en torno a algunas deudas que hemos contraído con el pasado y que sin duda debemos tratar de saldar en los días que corren con respecto al porvenir. Estamos en infinidad de aspectos, y las 2 exposiciones precedentes lo demuestran bien, mucho más cerca del siglo XIX que del siglo XXI. La contemporaneidad no es una fatalidad cronológica. No somos hombres y mujeres contemporáneos porque vivimos en el siglo XXI o a principios del mismo o provenimos del siglo XX. No es lo mismo ser coetáneos que ser contemporáneos. La contemporaneidad es un atributo del espíritu. Se gana contemporaneidad a medida que los problemas de nuestro tiempo pasan a formar parte del horizonte de nuestras preocupaciones personales. La vida privada y la vida pública no son homologables, pero la interdependencia entre ellas es más que evidente. Uno de los déficits fundamentales de la educación argentina, y acá también se han hecho señalamientos centrales en ese sentido, es que no se nos forma como personas abiertas al afán de contemporaneidad. Ni el oportunismo, ni el pasatismo, ni los diagnósticos que pretenden ser de alguna manera capaces de predecir lo que va a ocurrir en el futuro de manera extenuante, ¿no?, y exhaustiva, ninguno de ellos generan contemporaneidad. La contemporaneidad es la posibilidad de advertir cuáles son los dilemas a los que está enfrentada una nación, por ejemplo, y también un individuo, por cierto, a los que está enfrentada una nación en el afán de poder ser algo más que una repetición. La monotonía de la repetición tiene que ver con la calidad escasa que revisten los problemas que nos toca protagonizar, porque son problemas repetitivos. Las naciones que realmente se desarrollan renuevan su repertorio problemático. No repiten sus problemas, generan nuevos problemas. Son capaces de enfrentar los problemas que tienen, ofreciéndoles soluciones para descubrir nuevos problemas generados por esas soluciones. La dimensión de lo problemático es una dimensión fundamental que debe ser preservada en todo proceso de desarrollo. No se trata de no tener problemas, ¿no es cierto? El que no tiene problemas es un difunto, aunque lo ignore. Se trata de la calidad de nuestros problemas. La Argentina tiene una escasa calidad problemática, porque está muy aferrada, como también se derivaba de la descripción que nos hacía y de la interpretación que nos daba Pablo Gerchunov. Está apegada a procedimientos repetitivos y predominantes
donde la renovación es mal vista, porque implica la ruptura con un ideal, a mi juicio claro está, demagógico de lo que es la nación y sus necesidades. Podemos caracterizar el progreso como la capacidad de enriquecer la calidad problemática de una nación. Donde no hay este enriquecimiento de la calidad problemática de una nación, estamos fatalmente inscriptos en un grado de previsibilidad patético. Podemos entonces decir que cierto grado de predecibilidad o de predictibilidad es posible en la medida en que la monotonía de nuestro repertorio problemático, de nuestro repertorio hegemónico en el plano problemático, nos permite decir que tenemos poco apego a la renovación de nuestros dilemas. Y eso es una consecuencia de la escasa educación, como bien señalaba Barcia también. Escasa educación llamo yo no a la falta de información, sino a la escasa relación crítica con la información disponible. Bien se refería Barcia al tema de las preguntas. Las preguntas no preceden a las respuestas, suceden a las respuestas. Las preguntas evidencian la fragilidad de las respuestas disponibles y son indispensables para que las respuestas no cumplan una función totalitaria, es decir, presuntamente exhaustiva en el campo de la explicación de los fenómenos que intenta abordar. Es muy importante no terminar de tener razón. Los totalitarismos, los populismos, los oportunismos siempre aspiran a agotar en la palabra la significación de la cosa, es decir, a no dejar ninguna fisura abierta entre palabra y cosa, entre palabra y realidad, para que la sinonimia sea perfecta y no sea necesaria otra cosa que repetir. La renovación del espíritu crítico entonces tiende a mostrar que las preguntas, que son ulteriores a las respuestas, promueven la posibilidad de alterar la calidad problemática en la que nos debatimos. Esto me lleva a recordar que los hombres que realmente han contribuido en algunos de sus momentos históricos a que el repertorio problemático del país sea interesante, sea cualitativamente interesante, son hombres que provienen o provinieron del futuro. No son hombres que provienen del pasado, sino que provienen del futuro por la índole de los desvelos, de los problemas, de los ideales que los han movido a desplegar su acción. Voy a tratar de explicar esto. Venir del futuro significa entonces poder aportarle al presente un conjunto de problemas nacidos de necesidades de transformación, de cambio y de innovación que alteran la monotonía de lo repetitivo mediante la introducción de cuestiones imprevistas, de cuestiones no previamente establecidas, sino establecidas de manera disruptiva en el marco de la realidad actual o de la realidad presente. Voy a dar dos ejemplos históricos de esto que creo que ayudan a entender que, lejos de adoptar una actitud voluntarista que nos lleve hacia un futuro mejor a través de un mero anhelo de alcanzarlo con más contundencia y calidad, es indispensable, en tanto la subjetividad humana lo pide, entender que debemos provenir del futuro y dejar de provenir del pasado, y que el núcleo de una educación transformadora es generar en el espíritu humano la capacidad de venir con ideales hacia la actualidad para convertirla en un escenario de transformaciones por las que vale la pena pelear, porque el gran triunfo no es llegar a donde uno quiere, es salir de donde uno está. Entonces, el general Belgrano, que como bien saben ustedes era muy cercano a Güemes, tenían entre ellos una relación afectuosa, además de colaborar como colaboraron en la Guerra de la Emancipación. Mantuvo con Güemes una correspondencia de la que hay constancia, y en una de las cartas que le envía el general Güemes a Belgrano durante la Guerra de la Independencia, le dice: mi querido general y hermano, debo decirle con satisfacción
que con la paisanada salteña hemos expulsado a los godos de Salta. Lo que no consigo es que me vayan a pelear al Tucumán, porque dicen que Salta ya es libre. Y entonces Belgrano le contesta: querido general y hermano, me convence a la paisanada de que Salta queda en Tucumán. Ahí tienen ustedes la visión de un hombre que no está hipotecado con la cultura heredada, sino que está pensando desde el futuro hacia la actualidad. La paisanada, de cuyo coraje no cabe ciertamente dudar, proviene de esa cultura colonial, feudalizada en muchos aspectos claves, que le hace creer que donde termina el territorio propio, termina la propia identidad. Y Belgrano introduce este concepto extraordinario de la interdependencia como condición indispensable de la nueva identidad argentina. La interdependencia tiene muchos nombres: federalismo, como decía antes, es uno de ellos, solidaridad es el otro, política en el sentido eminente de la palabra es esto mismo que menciona el general Belgrano. Y el otro ejemplo notable de esta misma sensibilidad que proviene del futuro hacia el presente la da el general San Martín en su correspondencia con Pueyrredón. Pueyrredón, como ustedes saben, lo apoya a San Martín con muchas dificultades, no hay recursos para formar el ejército de los Andes. Y entonces en una carta le dice: bueno, y aquí le mando 600 mulas, 400 uniformes, 6.000 proyectiles, le mando caballos, en fin, le cuenta todo lo que le puede enviar con enormes dificultades y le dice: y no me pida más, porque lo que usted quiera hacer es imposible. En esa ambigüedad de él de enviarle las cosas y de decirle esto, suscita con esa actitud una carta memorable de San Martín. San Martín le dice esto: señor general, tiene usted razón, lo que yo quiero hacer es imposible,